Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro seminario sobre construcción de identidad. Vamos a seguir ahondando en la historia de la psicología a partir de algunos representantes destacados que ya a partir de la época de Freud tienen siempre que ver con Freud, tanto si fueron sus discípulos directos como si fueron continuadores de su obra o aquellos que se pararon en la vereda de enfrente de Freud a pesar de haber en algún momento sido sus colaboradores. Hoy vamos a hablar de un personaje bastante ilustre, aunque no se lo nombra tanto hoy en día, que es Alfred Adler. Alfred Adler nació en 1870 cerca de Viena y murió en 1937. Tuvo una vida completamente dedicada, prácticamente toda su vida dedicada a la psicología, si bien primero había estudiado medicina y había sido oftalmólogo. Bueno, Adler es un personaje muy particular, tiene una infancia un poco sufrida porque es una persona con una condición física bastante débil, padece raquitismo de chico, incluso en algún momento está cerca de la muerte cuando es chico. El contacto permanente con médicos a su temprana edad lo hace volcarse por el gusto por la medicina. Y admiraba mucho a su hermano mayor que se llamaba Sigmund. Un nombre que seguramente les sea familiar. Él estudia medicina, empieza a interesarse por las cuestiones de la conducta humana y en un momento determinado, como era de esperar, siendo bienes, contacta con Sigmund Freud. Ahí aparece el otro Sigmund en su historia, que a la sazón, hacia el año 1898, era uno de los representantes más importantes de la psicología en esa ciudad, en Viena. Y está por nacer el psicoanálisis de la mano del famoso libro La interpretación de los sueños, de 1899-1900. Adler se relaciona con Freud y lejos de lo que muchos dicen o de lo que muchos creen, no fue un discípulo de él, sino que intentó ponerse a la par como colaborador, cosa que va a pasar después también con Carl Jung, del que vamos a hacer un video más adelante. Adler admira obviamente a Freud porque era una gran personalidad y un investigador importante, pero tiene sus propios puntos de vista. No dura mucho en la relación con Freud, menos de una década aproximadamente, porque enseguida le empieza a plantear cosas a Freud. Fundamentalmente Adler no cree o no valora la llamada teoría sexual de Freud, según la cual todo lo psíquico humano está asociado a experiencias sexuales tempranas en la vida del individuo. Si bien Adler se interesó mucho por la psicología infantil, de hecho se lo puede considerar el primer gran psicólogo que se ocupa de los niños, sin embargo no adhiere nunca del todo a esta idea de Freud, la llamada teoría sexual. Para él el problema es más amplio y a la vez más simple. De hecho se suele valorar a Adler porque tiene un estilo mucho más rudimentario en su escritura, por lo tanto más accesible que el propio Freud, que siempre adornaba todo lo que decía de una terminología un tanto compleja a nivel científico, muchos términos asociados a la neurología, a la medicina, etc. Adler no es un autor, no digo que sea un autor sencillo de leer o completamente accesible, pero es mucho más digerible que Freud. Lamentablemente tiene una obra mucho menos extensa, porque no se dedicó tanto a escribir, aunque sí mucho a la investigación y a la práctica terapéutica. Adler se desvincula hacia 1908 del círculo freudiano, de hecho es de algún modo expulsado por el círculo freudiano. Hay que decir que Freud, y esto lo vamos a ver también cuando hablemos de Carl Jung, Freud, a pesar del gran genio que fue, cosa que es indiscutible, fue una personalidad bastante taimada, bastante complicada. Era una persona que ejercía el poder de un modo muy particular sobre su círculo. Y a pesar de que fue un revolucionario en materia de psicología, también terminó conformando un cuerpo de doctrina que para él tenía que ser inamovible. Él hablaba de la teoría sexual como de una especie de fe, no se podía contradecir esa teoría y de inmediato empezó a encontrar discípulos, apóstoles casi se podría decir, como el propio Jung, que después se desvincula de él. Adler en algún momento
pero otros como Ernst Jones y bueno, Ferenczi y otros colaboradores muy directos que permanecieron dentro del círculo psicoanalítico. Pero los que no permanecían o empezaban a plantear sus propias ideas, Freud casi los tildaba de herejes y los expulsaba del círculo psicoanalítico de un modo más o menos educado, pero expulsión al fin, y intentaba que por ningún medio se vinculara esa teoría ajena al propio psicoanálisis. El propio Adler se da cuenta de esto y al poco de separarse del círculo psicoanalítico le pone otro título a su teoría y la bautiza como psicología individual. Sin embargo, paradójicamente no tiene mucho de individual la psicología de Adler, en el sentido que no es una psicología del individuo como sujeto aislado de su contexto. Por el contrario, es una teoría del individuo en contexto que de alguna manera va a prefigurar las teorías de la psicología humanista y tiene algo de psicología social su planteo, aunque sigue muy adherido a algunas ideas muy cercanas al psicoanálisis. De hecho, Adler se casa con una mujer rusa que le infunde cierto ideario socialista y hasta revolucionario. Lo conoce a Trotsky en la Unión Soviética, Adler. Sin embargo, sigue desarrollando su actividad en Viena, muy a pesar de los psicoanalistas que de algún modo tratan de boicotear su actividad, pero la desarrolla con relativo éxito y termina viajando por muchos lugares del mundo. De hecho, cuando muere Adler, ya estaba instalado en Nueva York, había escapado de la Austria dominada por la mentalidad nacional socialista que venía de Alemania y que veían a los judíos como un estorbo, directamente en otros casos como un mal. Adler se instala en Nueva York y sigue viajando por el mundo dando conferencias y muere, de hecho, decía, en Escocia. Hay que imaginarse las temperaturas de Escocia para una persona de salud precaria como era Adler, dando un ciclo de conferencias casi interminable que quizá por sobreexigencia lo termina llevando a la muerte. De hecho, muere de un infarto caminando por las calles de Aberdeen una noche de 1937. Bueno, vamos un poco a la teoría de Adler, más allá de la biografía, que es tan interesante. Adler postula en su psicología individual una psicología que de alguna manera, como decía, rechaza la teoría freudiana asociada a lo sexual, sin descartarlo, por supuesto. Tampoco descarta el inconsciente. Es, por ejemplo, un psicólogo que se interesa mucho en los sueños de sus pacientes. Así aparece en el libro El carácter neurótico, del que ahora vamos a leer un fragmento. Y Adler postula que todo individuo posee una sensación de inferioridad muy marcada en su personalidad, que está asociada generalmente a la inferioridad de un órgano, dice él. Esto lo plantea en uno de sus primeros escritos. Todas las personas tienen algún tipo de minusvalía, digamos, física, sea en el andar, en su vista, en su capacidad auditiva, o problemas digestivos, etc. Adler plantea que toda persona genera una personalidad que busca de alguna manera compensar esa deficiencia física. Casos famosos de Demóstenes, que él lo comenta en uno de sus libros, el orador famoso ateniense Demóstenes, que se convirtió en el orador más ilustre de la Grecia antigua y era tartamudo. Sin embargo, buscó la manera de suplir esa deficiencia convirtiéndose en un gran orador. Otro caso ilustre es Beethoven, quizá uno de los músicos más grandes de la historia, sin lugar a duda el más grande de su época, que era completamente sordo, fue perdiendo el oído hasta quedar completamente sordo. También el caso de muchos escritores famosos. Bueno, Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, era ciego y sin embargo escribió dos obras fundamentales. Un caso posterior, digamos, seguramente no lo conoció Adler, pero entre nosotros Borges, ¿no? Un gran escritor, una persona de un genio incalculable y sin embargo padecía una ceguera que lo limitaba mucho para leer. Borges fue
el director de la Biblioteca Nacional siendo ciego, entonces deambulaba entre las bibliotecas, entre infinitos libros que no podía ni siquiera observar o leer, obviamente. Bueno, Adler centra acá su foco de atención. Todo individuo tiene algún tipo de inferioridad física que lo lleva a sobrecompensar por medio de sus conductas esa inferioridad física. El propio Adler era una persona, como decía antes, con muchos problemas de salud que lo podrían haber combinado a una vida bastante limitada, de poco desarrollo. Incluso cuando era chico casi lo tildaron de incapacitado mental por todos los problemas de salud que tenía, o incapacitado para crecer en lo educativo, en lo profesional, y sin embargo él siempre buscó destacar. De hecho, este tipo de inferioridad física o de órgano, como dice él, puede derivar, o suele derivar, dice Adler, en lo que se llama el complejo de inferioridad. Es aquel complejo en que se constituye la personalidad de una persona que todo el tiempo se siente en inferioridad de condiciones ante sus semejantes por este problema que puede tener. Paradójicamente, la persona que padece un complejo de inferioridad, si bien puede, sobre todo en las etapas tempranas de su vida, manifestar esta inferioridad en la forma de una gran inseguridad, timidez, incapacidad para comunicarse con los demás, etc., o una soledad muy marcada, suele ocurrir, dice Adler, que se sobrecompense en un complejo que pareciera ser el contrario del de inferioridad, y sin embargo es su complementario, que es el complejo de superioridad. Bueno, Adler vive esa época dramática que fue el comienzo del siglo XX, en que aparecieron grandes personalidades de individuos que padecían un complejo de superioridad y que arrastraron a raíz de esa patología al mundo entero. Casos ilustres: Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stalin en Rusia. Los tres individuos marcados por un gran complejo de inferioridad, se sentían inferiores en muchos aspectos. Stalin, por ejemplo, tenía un brazo más corto y eso le genera un gran complejo, lo mismo que su cara, que estaba lacerada por la viruela que había padecido de joven. Hitler, ni hablar, era una persona que tenía un gran complejo, se sentía un fracasado, había sido un artista fracasado que no había sido aceptado por la Academia de Artes, y tenía una sensación de que él era una especie de elegido, y sin embargo, hasta por sus actitudes físicas, por su lenguaje corporal, se sabe que era una persona quejada de un complejo de inferioridad. Mussolini, otro caso parecido. Bueno, sin ahondar en los detalles, hay muchos casos famosos y también casos que podemos encontrar en la vida cotidiana. Hay personas que, debido a esta sensación de minusvalía o de inferioridad, desarrollan una personalidad excesivamente o exageradamente dominante, ¿no? De hecho, Adler habla mucho de la voluntad de poderío, que era un concepto de Nietzsche, la voluntad de potencia o de poder, que de alguna manera marca esa forma de ser de estos individuos. El propio Adler, de alguna manera, también se podría decir que padecía de un cierto complejo de superioridad. Estaba muy convencido de la importancia de su teoría, a pesar de que era un hombre muy agradable, muy afable, y en su terapia dicen que era una persona, a diferencia de Freud, que ponía al paciente en una situación marcada de inferioridad. Bueno, Freud, otro caso ilustre de complejo de superioridad. Adler tenía un trato mucho más directo, agradable, igualitario. Como buen socialista que era, no ponía a su paciente en un diván y él atrás, de manera que el paciente no lo podía ver al doctor, pero el doctor sí al paciente, sino que inició esta forma que es más habitual hoy en día de terapia, del cara a cara. Practicó esa forma de terapia, digo. Adler habla de la protesta viril, que es el hecho de que la persona afectada de un complejo de superioridad busca desarrollar actitudes masculinizadas. Entonces él habla de una protesta masculina o viril, que no solo le ocurre a los hombres, también le puede ocurrir a ciertas mujeres que, ante una sensación de inferioridad frente a su pareja, a sus padres, a sus hijos o el entorno en el que se mueve, desarrolla actitudes masculinas, muy marcadamente masculinas, ¿no? Actitudes que tradicionalmente se asocian más al varón
que a la mujer. Hoy en día esto, por supuesto, sería puesto entre paréntesis debido a el empoderamiento de las mujeres, que es un hecho sano y una evolución natural que se ha dado en las sociedades a nivel cultural respecto a esa inferioridad a la que se quería situar a la mujer de una manera forzada por una sociedad dominada por hombres. Adler valora a la mujer, valora el rol de la mujer como investigadora, como persona que puede desenvolverse perfectamente en la vida, y eso también lo aleja de Freud, que consideraba, como recordarán, a la mujer un ser carente de falo, un ser que en algún sentido poseía una inferioridad marcada por lo físico, por la carencia de pene en relación al hombre, lo cual Adler lo ve como un disparate. Hay muchos chicaneos entre Adler y Freud a lo largo de sus vidas. En sus obras Freud lo nombra algunas veces con un velado respeto a alguien que era reconocido como un investigador importante, pero disminuyendo completamente su teoría. Vamos a leer un breve texto, o mejor dicho, dos breves textos de Adler, de un libro que es muy recomendable, muy agradable para la lectura, que es su libro más conocido posiblemente, que es El carácter neurótico. Según las traducciones también puede aparecer como el temperamento nervioso o el carácter nervioso. En fin, es un libro extenso, pero que vale la pena porque está lleno de no solo de concepciones teóricas, sino de ejemplos que él da. Es un filósofo muy práctico, Adler. De alguna manera todo lo que él dice lo va sosteniendo sobre casos de pacientes que él conocía y casos concretos. No deja nada librado a lo meramente teórico. Dice en la introducción al libro lo siguiente: el neurótico está siempre sensibilizado, siempre en guardia, como un centinela de avanzada, vigilando su situación presente y futura, alerta a su ambiente y alerta a lo porvenir. Es necesario tener un exacto conocimiento de sus dispositivos psíquicos, de sus sensibles antenas, si se quiere comprender el significado de la lucha en que el neurótico se ve envuelto. Lucha por la realización de su objetivo con todas sus desorbitadas tendencias agresivas. Todo ello con gran intranquilidad e impaciencia, pues esas sensibles antenas tantean todos los hechos que se producen en su ambiente y los examinan y sopesan sin cesar a fin de anoticiar al individuo en cada caso de sus ventajas e inconvenientes para el objetivo personal que persigue. Esas antenas, siempre atentas para evaluar y comparar los acontecimientos, provocan, según el caso, toda clase de sentimientos: miedo, esperanza, duda, asco, odio, amor y toda suerte de ilusiones. Bueno, el carácter nervioso, en realidad es más correcto decir el carácter neurótico, porque temperamento alude más a lo que es constitutivo del ser humano a nivel genético, y Adler dice que lo psíquico no se hereda, aunque hay condicionamientos, pero fundamentalmente se aprende, se obtiene a lo largo de las experiencias de vida. Entonces es más coherente hablar de carácter que de temperamento, digo en relación a la traducción de este libro como el temperamento nervioso. Y neurótico porque la neurosis es un concepto que se pone de moda en la época de Freud y que todos estos investigadores utilizan, aunque hoy en día está un poco fuera de uso. Hoy en día se habla más de trastornos de la personalidad y de otros conceptos que de neurosis. Incluso se habla de neuroticismo. Esto lo vamos a ver seguramente en otros videos. El carácter neurótico posee esa sensación de minusvalía originaria y lo sobrecompensa exageradamente a través de conductas exageradas, conductas que muestran hasta qué punto ese individuo necesita demostrar todo el tiempo a los demás que él es superior, que es fuerte, que no es débil, que es capaz de llevarse el mundo por delante y de que es capaz de superar todos los obstáculos. Con lo cual muchas veces el neurótico también es una persona muy constructiva, muy creativa, alguien que desarrolla grandes actividades, pero no deja de ser un neurótico y por lo tanto sufre. Y eso es lo que le interesa tratar a Adler. En la página siguiente dice, es lo último que voy a leer: es indudable que el hombre neurótico,
el hombre y la mujer obviamente, como el normal, se forma sobre la base de materiales impulsivos y experienciales preexistentes, suministrados por el funcionamiento de los órganos del cuerpo, ¿no? Pero todas estas disposiciones psíquicas no revisten carácter neurótico mientras el individuo no se ve obligado a tomar una decisión. Bajo la influencia de una necesidad interna, la tendencia a la seguridad se exacerba y los respectivos rasgos de carácter se movilizan y aumentan su eficacia. Al mismo tiempo, el objetivo final propuesto se hace más rígido y refuerza las líneas directrices secundarias, los rasgos de carácter. Entonces comienza una suerte de sustancialización del carácter, transformándose de medio en fin. Adquiere un alto grado de autonomía y sufre una suerte de santificación que le confiere un valor inalterable, eterno. Bueno, esto es lo que se dice también mucho hoy en día en relación a los trastornos de la personalidad. Todos tenemos un poco de miedo a alguna cosa y eso no nos convierte en fóbicos. Todos tenemos algún momento de nerviosismo en el que queremos tener todo bajo control, pero eso no nos convierte en obsesivos. Todos queremos en algún punto llamar la atención de los demás, caer bien, gustar, incluso en ciertas situaciones sociales, lo cual no nos convierte en histéricos. Bueno, Adler plantea algo parecido acá. Para que se pueda hablar de un carácter neurótico, tiene que haber una sustancialización de eso que a la persona le afecta y una exacerbación de la conducta por el lado de lo que él llama la protesta viril. En este sentido es muy importante el contexto familiar, lo que se llama las constelaciones familiares. Hoy en día se habla mucho también de esto, posiblemente por herencia adleriana. Y Adler le presta mucha atención en este libro y en otros a el lugar que cumple una persona en su contexto familiar. Por ejemplo, en el caso de si es un hijo único y es sobreatendido por sus padres y no tiene la rivalidad de hermanos. Si es un hermano mayor y sufre la rivalidad de que aparecen hermanos menores a los que se le presta más atención en un momento y él tiene que tratar de mostrar su lugar de primogénito como un lugar de superioridad, con lo cual desarrolla un carácter muy fuerte de repente. El Benjamín, como se suele decir, el menor de la familia, que por ser sobreestimado como menor o muy mimado y protegido también puede desarrollar un instinto, o mejor dicho un carácter que sobrecompense esa sobreprotección infantil y lo lleve a convertirse en una persona que también se cree capaz de todo. En fin, hay muchas maneras de analizar las relaciones humanas dentro de un marco familiar y esto es algo a lo que Adler le pone mucha atención. Bueno, creo que con esto tenemos una introducción general a la psicología individual de Adler. Espero les resulte interesante para seguir investigándolo. Nos vemos en un próximo video para hablar de otro gran personaje que también fue colaborador, en un primer momento casi el discípulo directo de Freud y se termina convirtiendo en uno de sus mayores detractores, cosa que Freud sufre mucho, que es Carl Jung. Gracias por estar, como siempre les recomiendo inscribirse al canal o sumarse al canal y nos vemos en próximas entregas. Muchas gracias.